Nuestro propósito es tan concreto como relevante. Se trata de abarcar todas las materias tratadas en la propuesta de Constitución expedida por la Convención Constitucional, que será plebiscitada el próximo 4 de septiembre. Participarán como exponentes y la totalidad de integrantes de nuestro claustro académico departamental activo. Casi 2 siglos de vida universitaria republicana nos imprimen carácter para afrontar con madurez y seriedad una discusión de esta envergadura. Bueno, en primer lugar, creo que es importante destacar o resaltar cuáles son en general las normas. No las voy a leer, pero sí destacar, hay un conjunto, aproximadamente se habla entre 38, otros hablan de más de 90 normas relacionadas directa o indirectamente con el tema medioambiental o con la naturaleza o con el ámbito ecológico. La verdad es que este conjunto de normas se encuentran en general dispuestas en aproximadamente 4 capítulos, si no recuerdo, 4 capítulos. El capítulo primero, en primer lugar, en el artículo primero de la Constitución, o la propuesta constitucional, al referirse al Estado, o a Chile en general, como un Estado social y democrático, agrega posteriormente algunas de las características que se adicionan, como la plurinacionalidad, la interculturalidad, el carácter ecológico y, desde luego, y regional. Y a continuación, en el mismo artículo, en el artículo primero, junto con señalar que es una república solidaria, se refiere a la igualdad sustantiva y, en segundo lugar, a una relación armónica o indisoluble con la naturaleza. Ese es la primera, digamos, enunciado que tiene vinculación directa sobre las normas de naturaleza. El artículo 8 también vuelve nuevamente sobre las personas y los pueblos, dice, son interdependientes con la naturaleza y forman con ella un conjunto inseparable. Y luego nuevamente vuelve sobre un concepto que es un concepto doctrinario o ideológico del buen vivir, como una relación de equilibrio armónico entre personas, naturaleza y la organización de la sociedad. Probablemente hay 2 capítulos que son los que más desarrollan esta materia, que son el capítulo sobre derechos fundamentales y garantías. El artículo 17, cuando se refiere a los derechos fundamentales que son inherentes a la persona humana, agrega que son además, digamos, se refiere al pleno ejercicio de estos derechos y dice, y el equilibrio de la naturaleza, son esenciales para la vida digna y el equilibrio de la naturaleza, de manera que aquí ya va de alguna manera enunciando esta doble sentido o esta innovación que va a ser el texto constitucional con respecto a los derechos de la naturaleza propiamente tal, como una suerte de sujeto de derecho, ¿cierto? El artículo 44, por su parte, en materia de salud, habla y se refiere en general a temas como la salud y el bienestar integral, y luego se refiere más adelante a ámbitos, el impacto de las determinantes sociales y ambientales sobre la salud de la población. O sea, vuelve nuevamente a referirse esto probablemente en relación al ámbito de la contaminación. En el artículo 52, referido a la ciudad y al territorio, esto es interesante porque efectivamente aquí ha habido un cierto desequilibrio, una armonía en materia de planificación urbana y planificación territorial con lo que tiene que ver con el ámbito medioambiental. También vuelve nuevamente, se refiere a una gestión democrática y en la función social y ecológica de la propiedad. Algo que no es, diríamos, innovador, porque ya en la Constitución actual se establece precisamente la conservación de la naturaleza. Está integrado, ahí vamos a referirnos más adelante a cuán innovador es el texto actual con respecto al texto el texto formulado, el texto de propuesta, con el texto actual. Luego, en materia de agua también hay otros elementos, en el artículo 57. En materia de energía también hay referencia a esto en el artículo 59. Toda persona tiene derecho a un mínimo vital de energía, y más adelante dice, se refiere al fomento de una matriz energética de energías renovables y de bajo impacto ambiental. En materia de propiedad, en el artículo 78, respecto al derecho a propiedad, nuevamente vuelve el derecho a propiedad en todas sus especies, sobre toda clase de bienes, y en el número 2, el enunciado, en el inciso segundo, dice: corresponderá a la ley determinar el modo de adquirir la propiedad, etcétera, conforme con su función social y ecológica. Que creo que, insisto, no es una
una innovación sustancial con respecto a lo que existe hoy día. En el artículo 101, el Estado reconoce y protege a los pueblos, ¿no es cierto?, originarios, etc. Y se refiere aquí concretamente a los patrimonios naturales y culturales. Y desde luego los vincula a un principio propio del ámbito ambiental, que es el de la responsabilidad intergeneracional, ¿no?, para las futuras generaciones. Luego, el artículo 102 también vuelve sobre el tema del patrimonio, el fortalecimiento, revitalización y recuperación del patrimonio cultural indígena, que me parece que aquí también es importante, yo al menos así lo concibo. La relación entre patrimonio cultural y patrimonio natural están muy vinculados y, digamos, de hecho el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia así lo ha mencionado concretamente, por ejemplo, en una sentencia que tiene que ver con lo que fue el edificio de Oveja Tomé, en Tomé. El artículo 103, aquí esto es una cosa innovadora, por supuesto, discutible, altamente discutible hasta el día de hoy. Cuando se refiere a la naturaleza, tiene derecho a que se respete y protege su existencia, a la regeneración, a la mantención y a la restauración de sus funciones. O sea, la naturaleza como sujeto de derechos, y luego dice que lo que comprende los ciclos naturales, ecosistemas y biodiversidad. El Estado debe garantizar y promover los derechos de la naturaleza. Esto tampoco es una novedad. En el artículo 19, número 8 actual, aparte, ¿no es cierto?, del deber del Estado de amparar o de proteger el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, también se ha referido, lo que pasa es que no es permanentemente, digamos, considerado, pero le entrega al Estado un deber objetivo de preservación de la naturaleza, o de conservación de la naturaleza, preservación del patrimonio ambiental. Luego, en el artículo 104, toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Aquí vamos viendo que se van combinando palabras que después vamos a ver, que es en el fondo expresión de distintas, digamos, posiciones probablemente al interior de la convención, donde se hace referencia o a medio ambiente, o ambiente ecológico, o ecología, etc. Ahí creo que hay una cierta, no hay una uniformidad en cuanto al lenguaje utilizado, y eso va a generar, me parece, a futuro algunos problemas, no solamente en materia de interpretación, sino que en materia de dogmática. Luego, el artículo 105 también, toda persona tiene derecho al aire limpio, algo similar. Aquí estamos tomando esta consideración del medio ambiente o, digamos, aire limpio, lo que son en general o cómo se han considerado o contemplado en las constituciones latinoamericanas la idea del medio ambiente libre de contaminación. Un aire limpio, dice, ahí eso es un tema que no es nuevo. Luego, restricciones al ejercicio de determinados derechos para proteger el medio ambiente y la naturaleza, aspecto de que está contemplado en la actual. El 107 va a otros ámbitos, pero se refiere a que toda persona tiene derecho, en el fondo, al acceso a la naturaleza, y señala algunos elementos: las montañas, riberas, mar, playas, etcétera, etcétera. Y, desde luego, a las obligaciones que a los propietarios aledaños o ribereños les corresponde esto. Luego tenemos el tercer capítulo, que es donde ya claramente se nos, de alguna manera, se nos muestra derechamente lo que yo diría la definición de un estado ambiental. Esto se ha tratado mucho en la doctrina comparada: un estado ecológico ambiental, un estado de derecho ambiental, un estado, en algunas definiciones que se han dado, ¿no es cierto?, un estado de precaución ambiental o un estado constitucional ecológico. Son distintos nombres que se han dado en la doctrina y que apuntan fundamentalmente a algo que ha señalado algún autor alemán, que es Hans-Peter Sommermann, que es un administrativista y un publicista alemán, en que ha puesto de relieve que hoy día el Estado, digamos, en los tiempos actuales, es un Estado que de alguna manera tiene como fines no solamente el bien común en general y otros determinados fines como la seguridad, etcétera, sino que además tiene un fin importantísimo y sobre el cual debe existir una determinación,
que es el ámbito ambiental o la protección del medio ambiente. Bueno, y después en este capítulo tercero hay una serie de otros aspectos, hay principios que son muchos de los principios establecidos en general a nivel internacional en materia de protección del medio ambiente, justicia ambiental, el principio precautorio y el preventivo, que no están definidos, como tampoco están definidos actualmente en la Constitución, el deber del Estado en materia de biodiversidad. Otros también innovadores, los animales son sujetos de especial protección. No los incorporó, no le dio el carácter de sujetos de derecho, pero sí, ¿no es cierto?, una protección, lo que anda, ¿no es cierto?, de alguna manera cercano a eso. Y posteriormente se refiere a las áreas protegidas, etc. Luego se refiere también, estoy señalando en términos generales dónde nos encontramos con estas normas. En el párrafo sobre bienes comunes naturales también vamos a encontrar algunas referencias al tema ambiental. El artículo 135 sobre el Estado debe impulsar para conservar la atmósfera y el cielo nocturno, algo que suena un poco digamos, exagerado, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? El Estado como custodio de los humedales, cosa que es natural, cosa que, digamos, aspectos que tienen que ver mucho con el desarrollo legislativo en general, más bien. Creo que entonces todo ese volumen de deberes que se entrega al Estado, con el que yo estoy de acuerdo en general en muchos aspectos, me parece que no corresponde su ubicación en el texto constitucional y corresponde más bien al ámbito del desarrollo legislativo. Y finalmente, 2 puntos, si me permiten, 2 o 1 minuto más. En materia de defensoría de la naturaleza, la creación de un órgano, la incorporación de un órgano de esta naturaleza, de naturaleza administrativa, dentro de la Constitución, o sea, digamos, transformarlo en un órgano de naturaleza constitucional, me parece que también en este caso excede o va más allá de lo que debiera ser un texto constitucional mucho más restringido y más general. El Estado regional y la organización territorial, hay varias atribuciones que se entregan tanto a la comuna autónoma, a la región autónoma en esta materia. Y finalmente, en materia de sistema de justicia, algo que es interesante, la consideración expresa a los tribunales ambientales. Entonces, me parece que en términos generales yo diría, estamos más bien frente a una suerte de constitución o en materia de medio ambiente, de garantías simbólicas del medio ambiente, donde probablemente se va a producir, como ya señalaba anteriormente, problemas de la interpretación, problemas de implementación y problemas de interpretación y de dogmática en el desarrollo de este derecho. Así que eso sería, en términos generales,